Tiempo tan precioso estos 50 días. Tiempos llenos de mucha paz, de mucha fortaleza, tiempos llenos de unción, tiempos llenos de verdad. Estamos haciendo el cierre de estos 50 días creyendo en lo que Dios nos ha prometido. Ahorita al final vamos a hacer una oración de acción de gracia. Espero que todos me acompañen hasta el final después de este último tema, el día número 50. Y al final hacemos una oración a seguir invitando al Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Sé que a pesar de muchas fallas, Dios está con nosotros. Día número 50. Espíritu de victoria. Si yo les pregunto a ustedes qué es victoria, cada uno de los que estamos en esta sala podríamos definirlo de muchas maneras. La victoria para el mundo es un trofeo, es un diploma, son aplausos, son reconocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. La victoria para el Hijo de Dios está enmarcada en una vida como la de Pablo y mucho más como la de Jesús. Totalmente. Eso es victoria. Es bueno los diplomas, es bueno el reconocimiento, es bueno los trofeos, claro, porque alimentan la carne. Pero absolutamente todo esto, sin la victoria enmarcada en Cristo, todo esto es totalmente vano. Totalmente vano. Los grandes vencedores son los que se levantan de las grandes caídas. Esos son los grandes vencedores. Los vencedores son aquellos que no se dejan amedrentar en medio de las derrotas. Los vencedores siempre están enfocados en la victoria de cruz. Los vencedores se quejan solo de rodillas delante de Dios. Los vencedores no se detienen a escuchar a quienes le desean el mal. La victoria real fue consumada en la cruz. Solo nos resta esperar la eternidad. Espíritu de victoria es el que usted tiene que reclamar, el que yo tengo que reclamar, porque es el Espíritu Santo de Dios mostrándonos el verdadero logro que está en los caminos de Dios a través de la persona de Jesucristo. Eso es victoria. Y aquí conmigo hay varios victoriosos. Aquí conmigo hay varios vencedores. Aquí conmigo quizás no vamos a recibir aplausos ni reconocimientos del mundo, pero el espíritu de victoria nos mostrará realmente que usted y yo estamos en el camino de la justicia, de la santidad y de la verdad. El apóstol Pablo es un referente para usted y para mí. Por encima del apóstol Pablo está Cristo, pero no podemos dejar a un lado las características de un hombre que encarnó a Cristo, como lo tenemos que encarnar usted y yo. La vida de Cristo en nuestras vidas. Ver a Pablo, es decir, ahí está Cristo en ese hombre. Y qué bueno que muchos nos vieran a nosotros y en nosotros vieran a Cristo. ¿Vamos a recibir piedras? Quizás. ¿Vamos a recibir señalamientos? Quizás. ¿Vamos a recibir cantidad de cosas? Quizás. Pero yo quiero que usted guarde en su corazón este último día, el día 50, de el ejemplo de un hombre, teniendo en cuenta sus atributos y sus características, no vistas por el hombre, sino por Dios. Hechos capítulo 20, del 17 al 36, es el capítulo que yo rescato para extractar las características de un hombre y en el cual usted y yo debemos de copiarlas y ponerlas como referentes en una vida aquí en la tierra, enmarcada en Cristo, y que necesitamos el fluir del Espíritu Santo de Dios para poder mostrar a Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. La primera característica es el comportamiento. El comportamiento. Si Pablo hablase de su pasado, es un pasado tormentoso. Después de la caída que escuchábamos ahora. De ahí en adelante empieza un proceso en su vida, un proceso difícil, un proceso duro, pero un proceso solo en donde él pone la mirada en Cristo, que falló, obviamente, de otra manera, obviamente,
pero que su comportamiento fue un comportamiento intachable. Ese es el comportamiento que Dios está esperando en usted y en mí. Así que si por alguna razón usted le ha fallado a Dios, levántese, porque tiene a Cristo en el corazón. Y vamos a partir de hoy, después de estos 50 días, a decirle, Señor, yo quiero un comportamiento intachable en mis pensamientos, en mi mente y en mi corazón. Versículo 18. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Los ojos estarán puestos en nosotros. Los ojos estarán puestos en usted y en mí. Y está solamente en usted y está solamente en mí, en poner de nuestra parte para dar un comportamiento intachable en nuestras vidas. Vuelvo y repito, si por alguna razón durante el trayecto de esta vida cristiana usted ha caído, los vencedores no se detienen en el suelo, sino que se levantan. Y máxime aquellos que tienen a Cristo en el corazón. La segunda característica del apóstol Pablo es la consagración. Y es una consagración incondicional. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Usted y yo estamos en esta tierra con el único propósito de servirle al Señor. Esas son las dos características de Jesús que le mostró a Satanás en el momento de la tentación en el desierto. Solo al Señor tu Dios servirás y a Él adorarás. Servir y adorar es la unión fuerte que tiene un cristiano aquí en la tierra. Si usted no está aquí sirviendo, no sirve. Usted tiene que consagrar su vida incondicional al Señor. Usted tiene que consagrar su vida incondicional a Él, al Señor. Pastor, pero no hay peros. Hay que servirle a Dios. Y no estoy hablando de un ministerio, estoy hablando de una vida de ser. Y ya el Espíritu Santo le pone a usted en dónde hacerlo y cómo hacerlo. Solo poniendo la mirada en el Señor, pero hágalo de una manera incondicional. No ponga condiciones, pero es que aquel falló, pero es que aquella, pero es que esto. Si usted pone condiciones, no es una consagración incondicional. Cuando usted no pone condiciones, es una consagración incondicional. La otra característica del apóstol Pablo es la constancia. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención del apóstol Pablo? Es que es incansable para las cosas de Dios. Infatigable. Cánsese de pecar. Cánsese de lo que el mundo está ofreciendo. Cánsese de deleitarse en lo que el mundo ofrece a través de muchas cosas. Muchas cosas. Pero en las cosas de Dios, usted sea infatigable, incansable, que tengo que levantarme a orar, que tengo que levantarme a ayunar, que tengo que ir a predicar, que tengo que ir a aconsejar, que tengo que ir a ministrar, que es una constancia infatigable. Versículo 20 y 21, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso era que algo infatigable, incansable. Yo me imagino a Pablo, al apóstol Pablo, que decía, si antes de una manera incansable perseguía para matar a los creyentes y de una manera incansable yo defendía la religión que yo profesaba, el ser fariseo de fariseos, y hacía lo que tenía que hacer e iba hasta donde tenía que ir para acabar a los del camino, cuanto más ahora que se ha revelado la verdad en mi vida. Eso se llama constancia. Constancia. Otra característica, es una palabra que a mí me gusta mucho, es la convicción. Convicción. Nadie le puede quitar a usted la convicción de quién es usted en el Señor. Nada ni nadie. A mí nadie me tiene por qué quitar que soy hijo de Dios. Nada. A mí nadie me tiene por qué quitar que tengo un llamado. Es una convicción que tengo en el Espíritu. Y esa convicción tiene que ser como Pablo, inquebrantable. Nadie que me quebrante el Espíritu Santo. Pero que un hombre venga a decirme cualquier cosa, sea verdad o sea mentira, y que esa convicción
por escuchar esa voz, se vaya al piso. En el nombre de Jesús, no, porque tengo una convicción de lo que soy en Cristo. Versículo 22 al 24, pero de ninguna cosa hago caso. Escuche esto. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Algún día terminará su vida profesional y vendrá una pensión, o vendrá una jubilación, o vendrá quién sabe qué por la limitación física. Algún día usted ya no podrá correr como corría antes, ya no podrá gritar como gritaba antes, ya no va a ser el mismo físicamente como lo era antes. Pero hay una convicción, hermano, de que ni la vida ni la muerte nos podrá separar de lo que usted y yo somos en Cristo. Eso se llama convicción. Otra característica del apóstol Pablo allí en este capítulo es la conciencia. Miren, hermanos, conciencia. Yo creo que la conciencia bien manejada, la conciencia es literalmente la voz del espíritu de aquellos creyentes que dejamos escuchar la voz de Dios para nosotros decir, sí, estoy equivocado. Cuando usted pierde la voz del Espíritu Santo a través de su conciencia, es porque hace rato el Espíritu Santo salió de su vida y usted ya está siendo consciente de su pecado y un corazón entenebrecido. Pero cuando usted es redarguido por el Espíritu Santo, la conciencia le va a atormentar o le va a ayudar a levantar. Y esa conciencia tiene que ser una conciencia irreprochable con usted mismo, con usted mismo. Del versículo 25 al 27, la parte parafraseada, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Quién sabe si usted tiene una vida intachable, como la mencioné al principio? ¿Quién sabe si usted tiene unos pensamientos intachables? ¿Quién sabe si su mirada es una mirada intachable, como lo dije al principio? La conciencia. La conciencia. Cuando usted se arrodilla, es la conciencia la que lo condena o la que lo hace libre. Es el Espíritu Santo de Dios en su conciencia. Y la conciencia de Pablo era una conciencia irreprochable. Qué bueno llegar a tener esa conciencia de Pablo. ¿Y por qué comparado a Pablo? Porque era un hombre normalito, con pecado como lo fue usted y como lo soy yo. Una conciencia. No permitamos que nuestra conciencia nos lleve a una pecaminosidad que no sea irreprochable. Porque quizás nuestro corazón se entenebrece y nos apartamos del Señor. Esa conciencia es la que nos va a ayudar para ser instrumentos en santidad en las manos de Dios. La otra característica de Pablo es el cuidado, el pastoreo, el cuidado. Pablo siempre cuidó porque había pasión en su corazón por las almas. Usted que me escucha, el cuidado pastoral no es de una persona con llamado pastoral, es de un hijo de Dios. Porque hay que cuidar en el hogar, por la cual no es obligación del pastor. Hay que cuidar un matrimonio, hay que cuidar unos hijos, hay que cuidar, pero también hay que cuidar personas que Dios le va a entregar para que usted las lleve a Cristo. Y ese cuidado era incesante en la vida de Pablo. Permanente, permanente. Del versículo 28 al 31. Sí quiero leer estos versículos para que usted y yo los analicemos. Algunos más importantes. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Yo le digo, Señor, wow, qué hombre, qué hombre, qué cuidado el que tenía por las personas que Dios le ha entregado. Sabe, el Espíritu de Dios me confrontaba, pero también me confortaba. Y me decía, pastor, cuando lo dirigí a hacer estos 50 días con el Espíritu Santo, los 21 días, el ayuno de 3 días, los devocionales cada mañana, los devocionales que usted envía, las predicaciones, las escuelas, algunas consejerías, eso es cuidado. No se preocupe, usted está pastoreando. Esto es pastoreo. El cuidar es una inmensa responsabilidad. Que Dios nos ayude a cuidar matrimonio, a cuidar familia y a cuidar grey. Pero Dios necesita de todos. Dios lo necesita a usted, la necesita a usted para ayudar. Esto no es responsabilidad de una persona. Esto es responsabilidad de todos. Llame a alguien que nunca volvió a ver, llámelo. Ore antes, quebrante su espíritu por él. Ayúdenos, ayudémonos, llamemos. Llame a un líder que usted de pronto no ha vuelto a ver. No importa que esté en un nivel, entre comillas, superior administrativamente. Haga llamadas a esos pastores. Haga llamada a aquellas ovejitas. Eso se llama cuidado incesante. Y Pablo dice, durante 3 años y medio. ¿Qué significa esto? Que usted y yo tenemos un tiempo. Habrá un tiempo de entregar un apóstata. Habrá un tiempo que yo como pastor, presidente, de acuerdo a las direcciones de Dios, tengo que entregar. Pablo dijo 3 años y medio, pero lo hice incesante. Y sé que mi partida, que cuando salga vendrán lobos rapaces. Qué triste esto. Sé que muchos se levantarán, peor aún, doloroso aún. Muchos se levantarán y harán, perderán, querrán dañar el rebaño. Qué duro esta parte. Pero la conciencia, hablando de la conciencia de Pablo, está tranquila, estuvo tranquila, porque él cuidó incesantemente. Dios ha entregado ministerios, Dios ha entregado responsabilidades, hágalas incesantemente. Otra característica es la confianza. Y esta es otra de las características que nosotros tenemos que imitar de este hombre. La confianza. La confianza de un bebé cuando se tira en brazos de papá, de la altura que sea, porque sabe que papá está allá y no lo va a dejar matar. Y sus brazos van a estar ahí para recibirlo. La confianza plena de un bebé que sabe que cuando pide alimento, el papá está allí o la mamá está allí para prepararle su alimento. La confianza plena de un hijo que sabe que los padres están tan pendientes de la ropa y de cualquier cosa de los hijos. La confianza tiene que ser una confianza ilimitada y no limitada. Usted no puede ponerle condiciones a Dios. Señor, pero no. Simplemente usted tiene que confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Dios no va a abandonar a un hijo. El Espíritu Santo de victoria tiene que estar en su vida, a pesar de que sus ojos naturales vean derrota. El Espíritu de victoria nos tiene que llevar simplemente a depender de Dios, a pesar de que mis ojos naturales estén viendo fracaso. La confianza no se puede limitar de lo natural. La confianza se tiene que limitar de lo sobrenatural, de lo que no se ve. Porque usted y yo somos débiles y pecadores.
El versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. No es el carro, no es la casa, no es la finca, no es el ministerio de 10,000 personas. Es una herencia celestial con todos los santificados. Aquí fallamos, aquí nos equivocamos, aquí tenemos que levantarnos y decirle al Señor, perdóname, pero hay una herencia que le espera. Y Pablo se centró en esa confianza ilimitada, no limitada. Porque cuando usted depende aquí de un hombre, su confianza es limitada. Cuando usted depende de aquí de un trabajo, su confianza es limitada. Cuando usted depende de aquí simplemente de una pensión o simplemente de un salario, su confianza es limitada. Nuestra confianza es eterna. Es una confianza ilimitada y lo de aquí es añadidura. No sé Dios cómo nos va a sostener. No sé Dios cómo nos va a sacar de este problema. No sé Dios cómo nos va a sacar de esta crisis. Pero Dios conoce el corazón de sus hijos. Y eso se llama confianza. Ahora, la última característica para este hombre, ahí en el mismo capítulo, es el concepto que tenía, no de un ser humano, sino el concepto que tenía de Jesús. Había encarnado Pablo a Jesús total. Ahora se viene una época dicembrina, en donde todo esto como que se pierde porque no está Jesús encarnado. Donde nos ocupamos más de las luces y del espectáculo sin decir que esto es satánico y diabólico, no. Esto es parte del espíritu navideño que es bonito, pero hay un espíritu de victoria, porque esto pasará, pero el espíritu de victoria siempre nos va a llevar a nosotros a trascender, a trascender, a trascender, porque su concepto y mi concepto tiene que estar enmarcado en la persona de Jesús, porque eso no perece. No perece. A usted y yo nos pueden maltratar, a usted y yo nos pueden matar, a usted y yo nos pueden quitar, a usted y yo nos pueden decir lo que sea, a usted y yo podemos perderlo todo, pero el concepto de Jesús no tiene por qué desaparecer, no tiene por qué desaparecer. El concepto que yo tengo de Jesús no puede desaparecer porque mi economía se fue al piso. Yo sigo viendo a Jesús lo que es. El concepto de Jesús no puede desaparecer por alguna situación familiar, porque falta un ser querido. ¿Acaso el concepto de Jesús va a desaparecer porque nosotros perdimos a un ser querido? Porque ya partió. Entonces el concepto, no, por el contrario. Y allí el versículo 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurados dar que recibir. Porque Pablo siempre tuvo el concepto de Jesús en sus palabras. En sus palabras. Siempre, siempre lo que dijo Jesús, Jesús, la persona de Jesús, él siempre lo declaraba. Él siempre lo declaraba. Cuando estuvo encarcelado y cuando le pegaron ese bofetazo en su boca por defenderse, él recordó que también lo hicieron con Jesús. Cuando a él lo castigaba y le tiraban piedras, él recordó que también lo hicieron con Jesús. El concepto de Jesús. 50 días con el Espíritu Santo. Y como lo mencionaron, ese es el tiempo tan corto. Pero 50 días con el Espíritu Santo de Dios nos tiene que ayudar a través de estos temas a tener 365 días con el Espíritu Santo de Dios. Y los 365 días con el Espíritu Santo nos tiene que llevar a la cantidad de días de vida que Dios le va a dar a usted y a mí. Permítame orar para cerrar este tiempo precioso. 50 días con el Espíritu Santo de Dios. Yo le invito para que tome la posición que usted más considere allí. Oh, vacayas. Aquí está el Espíritu Santo.
Aquí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo en su corazón. Espíritu Santo, te necesito. Te necesito. Escuche nuevamente lo que Dios te regaló. Escuchen, esto no es para vanagloria de hombre. Lo digo con humildad. Con humildad. Esto es de Dios para un ministerio. Para un ministerio. Escúchelo nuevamente. Recíbalo en primera persona. Predíquelo. Compártalo. Porque fue de Dios. Fue de Dios. Dios ministró mi corazón y cada que yo apagaba la pantalla, en algunas palabras yo las recibía en el corazón y simplemente lágrimas salían de mis ojos. Le decía al Señor, no entiendo lo que me has acabado de hablar, porque dejé que el Espíritu Santo de Dios fluyera. No entiendo. Y Él apacentaba a través de la persona que oraba, porque eso se llama unidad. 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 Yo tengo que cumplir lo que Dios me ha entregado. Y Dios me ha dado el privilegio, pero la inmensa responsabilidad de declarar la palabra para el ministerio. Y es el Espíritu Santo de Dios, perdóneme decirlo, el que me va a levantar. Y usted lo va a declarar a nivel personal, el que me va a levantar. El que nos va a dar unción, el que nos va a dar libertad, el que nos va a dar poder, el que nos va a dar autoridad, el que nos va a dar vida, el que nos va a dar unción. Él es el Espíritu Santo de Dios. Estamos pasando problemas a nivel mundial, estamos pasando problemas a nivel ministerial, estamos pasando problemas a nivel familiar, estamos pasando problemas a nivel matrimonial, estamos pasando problemas a nivel individual, sean los que sean. Sean los que sean, se han levantado espíritus inmundos, sean los que sean, se han levantado espíritus que han venido a atormentar y a perturbar su vida y mi vida, se han levantado. Pero no sea instrumento de justicia, por favor, sea instrumento de amor, sea instrumento de reconciliación, sea instrumento de paz, porque yo sé que lo que Dios ha permitido por causa de desobediencia, Dios lo levantará y lo fortalecerá, porque la gloria pasada no puede ser mayor que la gloria venidera. La gloria postrera tiene que ser mayor. Y Jesús está en medio de nosotros. David se equivocó y vino la gloria de Dios porque vino un arrepentimiento. Todos los hombres del Antiguo Testamento y todos los hombres del Nuevo Testamento, de una o de otra manera, se equivocaron. Pero fue el Espíritu Santo de Dios el que estaba con ellos y el que está con nosotros, levantándonos, porque este ministerio está en el corazón de Dios. Este ministerio está en el corazón de Dios. Este ministerio está en el corazón de Dios. Este ministerio Dios lo estableció. Y yo sé que Dios no dejará en vergüenza, no dejará en vergüenza a quienes hemos recibido este ministerio con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Yo sé que Dios nos sacará adelante. Yo sé que Dios establecerá allá en la Nueva Primavera, allá en Camilo Torres y en algún lugar del centro lo establecerá Dios, lo establecerá Dios. Pero escúcheme, hermano, no es en el tiempo nuestro. Porque es sentido de Dios esta pausa, es sentido de Dios caminar despacio para que sea Él corriendo por nosotros. Es sentido de Dios que Dios entregará, Dios lo hará, Dios lo hará, Dios se moverá, lo hará a través de esta virtualidad y lo hará a través de la presencialidad. Dios lo hará. Simplemente aprovechemos los tiempos, aprovechemos los momentos. Y estos 50 días con el Espíritu Santo fueron un regalo de Dios, porque Dios quiere preparar nuestro corazón. Dios quiere preparar su corazón y mi corazón. Espíritu Santo de Dios desciende. Espíritu Santo de Dios quebranta nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios quebranta nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, llena nuestro ser con todo tu poder y con toda tu gloria. Ven Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tal si cerramos este tiempo
simplemente diciéndole al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios. Allá en su casa, vamos. Ven Espíritu Santo. ¿Cómo salabas? Ven Espíritu Santo. ¿Cuánto anhelaríamos nosotros que el Espíritu Santo hiciera en nuestras vidas, en nuestros cónyuges, en nuestros hijos, en nuestros padres? Pero simplemente anhélelo para usted que está aquí en la sala, para usted que está escuchando. Simplemente anhélelo. Vamos, anhélelo. Para las 35 y pedacito personas que están aquí, si hay 2 o más reunidas en cada pantalla, dígale, Espíritu Santo, perdóneme por el quebrantamiento, pero es que siento su presencia. Y le digo, Espíritu Santo, sé que hemos sido desobedientes, contumaces, quizás rebeldes, pero el corazón del hombre solo conoce Dios y Él sabe las intenciones de nuestro corazón, que no son intenciones simplemente de dejarlo todo y de pecaminosidad. Y es el Espíritu de Dios el que va a levantar su vida y mi vida. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Y si usted abre su corazón, Él descenderá, tocará, levantará, ministrará, sanará. No quiere decir que vengan respuestas, no. Quiere decir que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la vida que es Él en su corazón, tocará. Y usted empezará a experimentar victoria. Espíritu de victoria no es material. Espíritu de victoria no es riqueza material. Espíritu de victoria es saber mostrar el amor de Dios a través del Espíritu Santo de Dios en su vida y mi vida. Porque somos más que victoriosos, vencedores en Cristo. Eso es espíritu de victoria. No se sienta derrotado por una caída. No se sienta fracasado o marginado por un error. No se sienta menos por un señalamiento o un juicio. No se sienta así. No se sienta así. Póngase en el lugar del Espíritu Santo de Dios, con un hijo que haya fallado. Usted como buen padre, usted lo mima, lo contempla, lo levanta, porque en él ve arrepentimiento. Eso se llama victoria. Victoria, espíritu de victoria. Y así en todo. Usted y yo tenemos espíritu de victoria. Y vamos a ver un 2021. Nos vamos a agendar en este 2020, claro. Vamos a levantar una programación, claro. Pero vamos a ver un 2021. Un 2021. Los expertos en economía, los expertos en estadísticas, los expertos en política, los expertos en un gobierno dicen que el 2021 va a ser un año catastrófico por las secuelas y las consecuencias del 2020. No importa lo que digan las estadísticas, no importa lo que diga la economía, no importa lo que diga la ciencia. Usted y yo vamos a ver un 2021 desde ya diferente en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por estos 50 días. Cerramos este tiempo, Padre, y esperamos lo que tú quieras que hagamos en este fin de año, en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.